para que todos ahí estemos en la misma página desde el comienzo, me gustaría de empezar con la pregunta de qué es la separación centrífuga, ¿sí? ¿Qué es la separación centrífuga y para qué la hacemos en la industria de lácteos? Bueno, la separación centrífuga es un proceso clave, ¿sí? Es un proceso clave en la industria de lácteos y como su propio nombre dice, es un proceso para separar partículas de diferentes tamaños y densidades, ¿sí? La leche o el suero o el producto lácteo tiene diversas partículas y estas partículas tienen diversos tamaños y densidades y por estas diferencias nosotros podemos separarlas. Básicamente ahí tenemos algunos ejemplos como por ejemplo separar la grasa de la leche y del suero, ¿sí? Separación de grasa de la leche es un proceso muy usual en la industria de lácteos para justamente sacar la grasa, estandarizar la leche o sacar totalmente la grasa de la leche. Lo mismo para el suero. Puede ser para concentrar esta grasa. Yo tengo una crema con un cierto porcentaje de grasa y quiero concentrarla. También es un proceso de separación centrífuga. O entonces podemos separar las partículas más grandes de la leche o los finos del suero que proviene del proceso del queso, ¿sí? Podemos separar esporas y los microorganismos de la leche y del suero, otro ejemplo. Y justamente en estos dos últimos es donde vamos a enfocar hoy la charla. Claro que para hacer esto en la industria y en un proceso continuo, es necesario realizarlo en alta velocidad en una separadora centrífuga. Antes de hablar de clarificación y después de bactofugación, vamos a hablar un poquito de los principios de separación. Estos principios sirven para cualquier proceso de separación, ¿sí? No solamente separación centrífuga, cualquier proceso de separación. Básicamente, esto tiene que ver con la ley de Stokes, ¿sí? Que es la ley donde se calcula la velocidad de separación de una partícula, ¿sí? Básicamente tenemos ahí cuatro factores principales. Vamos a suponer que tenemos un vaso con leche, ¿sí? Y dejamos ahí parado. Y después de un tiempo vemos que la grasa empieza a separar de la leche. Este proceso ocurre porque hay estos cuatro factores ahí involucrados en esta separación. El primer factor es el tamaño de la partícula. Cuanto más grande la partícula, más fácil de separarla. Cuanto más pequeña la partícula, más difícil de separarla, ¿sí? Después, la diferencia de densidad entre el medio donde está esta partícula y la propia densidad de la partícula. O sea, cuanto más grande la diferencia de densidad, más fácil de separar esta partícula del medio. Al inverso, tenemos la viscosidad. Cuanto más grande la viscosidad, cuanto más viscoso es el producto, más difícil de separar sus partículas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es más fácil separar la grasa de una leche cruda que de una leche concentrada, que es más viscosa, ¿sí? Y en el proceso normal, en el proceso natural de separación, hay un cuarto factor que es la fuerza G, que es la gravedad, ¿sí? En este ejemplo del vaso con leche, ahí donde se separa la grasa después de un cierto tiempo, ¿sí? Pero esto es un proceso muy lento. En la separación centrífuga, donde hacemos esto en la industria, en un proceso continuo, es necesario añadir o sustituir el factor de la gravedad por un otro factor que acelera la separación, que es justamente la fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces, aquí a la derecha es un ejemplo. Si tenemos una partícula más grande, es más fácil de separarla. Ella va a bajar más rápido. Si tenemos una partícula más pequeña, muy chiquita, es mucho más difícil, ¿sí? Un buen ejemplo dentro de la industria también es el proceso de homogenización, ¿sí? Cuando se homogeniza un producto, nosotros pulverizamos cierta partícula que es nuestro target. Entonces es muy difícil de separar después. Por eso el producto queda homogéneo. En la separación es el revés. No queremos que las partículas disminuyan su tamaño. Queremos que ellas se mantengan íntegras
para que sea más fácil de separarlas. Y aquí al final es el ejemplo del producto más viscoso. Va a llevar más tiempo para separar la partícula. Yo puse aquí algunos ejemplos de partículas que están ahí en la leche, ¿sí? Por ejemplo, la grasa de la leche descremada ya sin la grasa, micelas de caseína, que son proteínas de la leche, proteínas más grandes de la leche, bacterias, esporas de bacterias y hasta sólidos no lácteos. Aquí llamamos de sólidos no lácteos todo que no proviene de la leche, todo que puede venir con la leche para la fábrica, para el proceso, pero no es algo que es natural de la leche, ¿sí? Puede ser pelo de vaca, puede ser algún bicho ahí, alguna cosa que venga junto con la leche y que justamente es nuestro target que vamos a sacar con una clarificadora, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos separadoras centrífugas en la industria de lácteos. ¿Dónde están las separadoras o dónde pueden estar? ¿En qué procesos y en qué parte del proceso puede haber una separadora centrífuga? ¿Sí? Básicamente, estas son las aplicaciones principales eh, que están ahí en este mundo de lácteos. Aquí, bueno, en Tetra Pak nosotros trabajamos con todas estas aplicaciones y hay equipos para todas estas aplicaciones, como por ejemplo clarificación de la leche, que vamos a hablar hoy, separación de la leche, que vamos a hablar en el módulo 2, clarificación y separación del suero, vamos a hablar también un poquito hoy, eliminación de esporas y bacterias, productos lácteos con alto contenido de grasa, que son los AMFs. AMF es un nombre en inglés que es anhydrous milk fat, es una grasa butírica casi 100% de grasa, es un aceite y es un proceso que involucra ahí una secuencia de 4 hasta 5 separadoras centrífugas. Un valor agregado muy grande, pero no es el enfoque de aquí. Si alguien tiene o conoce este producto, tiene alguna duda sobre este producto, también no dude en preguntar después. Podemos contestarlos sin problemas. También tenemos productos fermentados, tenemos separadoras para hacer yogur griego, para hacer queso quark, por ejemplo, son dos procesos que trabajan con separadoras centrífugas también. Bueno, ¿y dónde ustedes pueden encontrar una separadora centrífuga? Aquí, claro que es algo muy resumido, ¿sí? Pero es muy ilustrativo. Sí, hay muchos procesos aquí muy normales de encontrar una separadora centrífuga. Entonces, cuando la leche llega a la fábrica, llega la leche entera y entonces va al área de recibo. ¿Sí? En el área de recibo, normalmente ya hay, por ejemplo, una clarificadora de leche. Puede haber, puede no haber, pero es el local donde la primera cosa que va a encontrar la leche es una clarificadora, por ejemplo. Esto es para sacar justamente estas impurezas más grandes que vamos a hablar después. Después de la clarificadora, entonces hay una separadora de leche, también ya muy cercana al área de recibo. Básicamente esta separadora de leche es para separar la crema y la leche descremada. Nosotros podemos separar completamente la crema de la leche descremada o entonces podemos separar y después remezclar una parte de la crema. Es el proceso que llamamos de estandarización para hacer leches con distintos porcentajes de grasa, ¿sí? Y estos distintos porcentajes de grasa de la leche puede ser para hacer una fabricación de queso, ¿sí? Hay quesos con distintos porcentajes de grasa que yo produzco, entonces yo tengo que estandarizar mi leche a estos distintos porcentajes de grasa. En la fabricación de queso hay un subproducto que hoy en día la verdad es que no es más visto como un subproducto en muchos lados porque genera una ganancia tremenda a depender del volumen, que es el suero, ¿sí? El suero, básicamente el suero tiene ahí un cierto porcentaje de grasa que varía de 0,2% a 0,6, 0,7% de grasa, pero es un producto donde el mercado requiere lo mínimo de grasa posible. Entonces, para tener un suero con el mínimo de grasa posible, es necesario descremarlo, ¿sí? Antes de descremar un suero, puede haber una clarificadora de suero. ¿Para qué? Ya
poniendo algunos spoilers aquí en la presentación, pero ¿para qué clarificar el suero? Para sacar los finos de los quesos que vienen de la fabricación del queso, que vienen con el suero. Y entonces sacando estos finos de queso, podemos recuperarlos y volverlos al proceso de queso, de la quesería, perdón. Podemos recuperarlos para hacer quesos procesados también, para evitar mermas en el proceso. Pero no solamente para eso, la clarificadora de suero también incrementa la eficiencia de la separadora de suero que viene después, ¿sí? Pues estamos hablando del objetivo final, que es descremar este suero. Entonces, aquí en una línea de suero también, normalmente, en líneas de alto rendimiento, hay una separadora de suero para sacar esta grasa, ¿sí? La grasa del suero puede variar de 20 hasta 40% normalmente, a depender del contenido de grasa a la entrada. Pero vamos a hablar de eso en el módulo 2. Em, Volviendo al comienzo aquí, entonces, volviendo a la primera separadora que separa la crema de la leche, ¿sí? La leche descremada, por ejemplo, puede seguir para un proceso de fabricación de yogur griego. Oh, perdón, de yogur griego o de queso quark, ¿sí? Puede seguir para este proceso abajo. O entonces vamos al proceso aquí al lado. Eh, podemos hacer leche estandarizada para la fabricación de queso, o podemos estandarizar la leche simplemente para venderla como leche pasteurizada, como leche UHT, estandarizada, entonces descremada, semidescremada, entera. La crema la podemos, es posible, claro, vender la crema a granel, pero también es posible utilizar la crema para otros procesos, como por ejemplo la fabricación de mantequilla, ¿sí? O entonces para propia fabricación de AMF, que comentabas que comentaba que es este producto, la grasa butírica casi 100%, 99,5%, ¿sí? Entonces, también se puede en la fabricación de mantequilla descremar el buttermilk, ¿sí? Entonces, hay muchos procesos en la industria donde se utilizan separadoras centrífugas, ¿sí? Y claro que aquí estoy hablando de separadoras, todos estos procesos son para separar grasa de la leche, pero en muchos de estos procesos también ubicamos clarificadoras, como aquí en el recibo, como en el proceso de tratamiento del suero. Podemos poner bactofugadoras aquí también, podemos poner una bactofugadora en el área de recibo. Vamos a suponer que recibes leche de muchos lados, entonces no tiene, muchas veces no es posible tener un control muy preciso de la calidad de esta leche que viene de muchos lados, entonces pone una bactofugadora en el comienzo del proceso para como que estandarizar o intentar estandarizar un poco la calidad de esta leche, ¿sí? Mejorar el pool de leche que es recibida, ¿sí? Es posible también poner una bactofugadora en la línea de suero para sacar esporas del suero, ¿sí? Vamos a suponer que este suero va para un área de secado. Entonces es importante bactofugar este suero para que el polvo tenga el menor contenido posible de esporas y bacterias. Hay muchas posibilidades. Yo puse aquí este cuadro de resumen para que nos pongamos a pensar un poco dónde sería posible tener una separadora centrífuga, una clarificadora, una bactofugadora, donde yo ya vi una bactofugadora o una clarificadora o una separadora centrífuga, y entonces quizá empiecen a verlas con más facilidad en estos procesos. Bueno, hay dos conceptos de separadoras centrífugas en el mercado. Yo, esta presentación, yo voy a enfocar mucho en las aplicaciones en sí y no mucho las diferencias de las tecnologías. Yo voy a hablar de las diferencias un poco más en el módulo 2. Eh, pero es importante que ustedes sepan que hay dos tipos o dos conceptos de separadoras centrífugas en el mercado. El concepto semiabierto o la centrífuga semiabierta, o entonces ustedes también pueden escuchar como centrífuga semihermética, y el concepto hermético o la centrífuga hermética, ¿sí? Para los lácteos, las aplicaciones de lácteos, las centrífugas herméticas ustedes van a encontrar
eh, van a encontrarlas de la marca de Tetra Pak. Todas las otras marcas manejan centrífugas semiabiertas. Y estas dos tecnologías tienen sus diferencias constructivas en el equipo, sí, una diferencia así muy básica, muy rápida de percibir es la entrada del producto de una separadora semiabierta o semihermética es hecha por arriba, sí, el producto entra por aquí. La entrada de una separadora hermética es hecha por abajo, entonces el producto viene desde abajo, ¿sí? Ya acelerando por un eje rotativo. Eh, Estas diferencias constructivas de los equipos, bueno, tienen ventajas y desventajas como todo producto, eh, pero para clarificación y bactofugación, en términos ahí de resultado final, son resultados parecidos. Eh, un punto positivo de la centrífuga hermética con relación a la semiabierta es el consumo de energía. ¿Sí? La tecnología hermética consume menos energía que una tecnología semiabierta. Em, y tiene también más flexibilidad de caudales. Entonces, una centrífuga hermética puede trabajar en un rango de caudal de entrada más grande que una centrífuga semiabierta, ¿sí? Normalmente una centrífuga hermética puede trabajar ahí en un rango llega muchas veces bueno, a depender del caudal nominal del equipo, puede llegar a un rango de 15.000 litros hora, ¿sí? De capacidad mínima hasta capacidad máxima, 20.000 litros hora de capacidad mínima hasta capacidad máxima, mientras que una separadora semiabierta, bueno, el rango es prácticamente la mitad, ¿sí? Eh, y otra diferencia entre una semiabierta y una hermética es el tema del aire. Bueno, como el propio nombre dice, una centrífuga semiabierta puede tener incorporación de aire si hay cambios abruptos en la línea, principalmente a la entrada. Entonces, estos cambios pueden cortar la entrada de producto y generar una incorporación de aire en el producto de entrada. El efecto más grande tiene que ver con eficiencia de separación de grasa. Entonces, tampoco, eh, bueno, tiene un efecto con esporas aeróbicas que vamos a hablar más adelante, que tiene una afinidad muy grande por el aire, por las partículas de oxígeno. Pero vamos a dejar este tema del aire y de la eficiencia de separación de grasa para el módulo 2 también. Bueno, ahora que ustedes ya tienen conocimiento de qué es una separación centrífuga, cuáles son los principios de separación por la ley de Stokes, dónde están ubicadas o dónde pueden estar ubicadas separadoras centrífugas en la industria y cuáles son los dos conceptos eh, principales o cuáles son los dos conceptos de centrífugas en el mercado. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de hoy. Entonces, empezando por clarificación de leche y suero. Bueno, ¿cuál es el propósito de la clarificación de leche y suero? Es básicamente eliminar impurezas, como por ejemplo células somáticas, ¿sí? Que pueden venir ahí de la vaca, glóbulos rojos, semillas, arena y tierra, pelo de vaca, estos todos sólidos más grandes que no son de la leche, ¿sí? Para el suero, por ejemplo, puede ser utilizada para la remoción de los finos de queso, que es algo recuperable, que vamos a hablar un poquito más adelante. Ya comenté un poquito en el slide anterior. La eficiencia aumenta con la temperatura, claro. La temperatura siempre va a tener un efecto de reducción de la densidad y de la viscosidad de la leche y de la grasa de la leche. Entonces, cuanto más grande la temperatura, más grande bueno, la eficiencia aumenta hasta un cierto nivel. ¿Sí? Normalmente cuando estamos descremando en caliente, normalmente es un proceso hecho de 45 hasta 60 grados. Lo mismo para la clarificación, lo mismo para la lactofugación cuando hechos en caliente. Las separadoras herméticas pueden procesar tanto la leche caliente como la leche fría, ¿sí?
Para manejar leche fría es algo que, el manejo de la leche fría es algo que requiere una disminución casi a cero de la incorporación de aire. Entonces, el sistema tiene que preocuparse en reducir al máximo la incorporación de aire, ¿sí? Y esto sirve para separación, pero también sirve para clarificación. Bueno, este es un ejemplo de principio de clarificación. Es una separadora como esta. Tiene una entrada y una salida sola, ¿sí? Entonces, la entrada tenemos la leche cruda con su porcentaje de grasa, su porcentaje de los sólidos eh, que no son grasas, ¿sí? Todos los otros sólidos. Y eh, a la salida sale la leche clarificada, también con prácticamente el mismo porcentaje de grasa, mismo porcentaje de los otros sólidos. Y lo que es descargado es el volumen que contiene un concentrado de impurezas, que es lo que nosotros queremos sacar con este equipo. Aquí yo puse que sale grasa pero yo puse un punto de atención porque eh, claro que no es posible garantizar que sale 0% de grasa, pero el porcentaje es prácticamente cero, ¿sí? No se pierde. Y entonces todo el resto es más este concentrado de impurezas. ¿Cuál es la configuración de una clarificadora? Entonces aquí yo puse, este es un diseño, un dibujo de una separadora hermética, pero pudiera ser una separadora semiabierta también. La física es igual, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la entrada de producto por abajo. El producto entra en el rotor y pasa por esta pila de discos. Mira que no sé si todos tienen el conocimiento, pero dentro del rotor de la separadora hay una pila de discos cónicos, ¿sí? Que están ahí uno por encima del otro formando una pila de discos. En una clarificadora, el producto ya entra en el rotor a la periferia de estos discos. Entonces, es una configuración que optimiza la separación solamente de las partículas más grandes, ¿sí? En este punto, la grasa no tiene fuerza para seguir al centro del equipo, ¿sí? En una separadora de leche, por ejemplo, que no es una clarificadora, es una separadora de leche, eh, la grasa va al centro y la leche descremada y las impurezas van a la periferia del rotor. Pero en esta pila de discos hay un orificio en el medio del disco que forma un canal de separación, como en esta aquí, ¿sí? Entonces aquí teníamos, mira, esta es una configuración de separadora centrífuga. Mira que la leche entra no a la periferia del disco, sino bien al medio de la pila de discos, pasando por este canal de separación y entonces es posible en este punto separar la grasa de la leche descremada. Ya hay una clarificadora, la configuración es distinta, ¿sí? La leche entra a la periferia del disco y entonces aquí la grasa ya no tiene fuerza para separarse más. Entonces es una configuración optimizada para separación de realmente partículas más grandes. Y entonces estas partículas más grandes quedan atrapadas en el espacio de sedimentos. El espacio de sedimentos es un volumen fijo a la periferia del rotor, aquí, por ejemplo, donde nosotros hacemos las descargas. Entonces, esta parte debajo del rotor, eh, en la descarga, esta parte baja, ¿sí? Hay una apertura en este punto, una apertura muy pequeña por algunos milisegundos, pero suficiente para descargar este cierto volumen aquí, que es un volumen calculado, exactamente donde están ahí atrapadas las partículas o las impurezas más grandes. Este es el proceso para salir con un producto aquí, un producto clarificado. ¿Cuáles son los beneficios de la clarificación? Bueno, para la leche, tener una leche y una crema de calidad, eliminando las impurezas, ¿sí? Incremento de la eficiencia de una separadora de suero a lo largo de toda la producción, como comentaba. Recuperación de los finos de queso.
Bueno, perdón, la leche, para leche es sacar la leche con las impurezas. Para el suero, ahí podemos hablar del incremento de la eficiencia de una separadora de suero, de la recuperación de los finos de queso, pero también facilita tiempos más largos de producción, ¿sí? Porque si tenemos una clarificadora a frente de una separadora de suero, esta clarificadora ya está sacando las impurezas y también ya está sacando los finos de queso que podrían quizá disminuir el tiempo de producción de una separadora, de la separadora de suero, pues iba a estar la ensuciando más rápido, ¿sí? Y claro, si estamos hablando de una separadora hermética, hay la ventaja de tener un bajo consumo energético y también la flexibilidad más grande de caudales. Cuando hablo de incremento de eficiencia de una separadora de suero a lo largo de toda la producción, ¿qué quiero decir con eso? Cuando una separadora hace una descarga, la separadora pierde eficiencia por algunos segundos, ¿sí? A lo largo de más o menos 30 segundos, esta eficiencia de la separadora baja. Entonces, pasa a no sacar el suero con menos de 0,1% de grasa, 0,05, por ejemplo, para una separadora hermética. Pierde esta eficiencia por algunos segundos, unos 30 segundos más o menos, y esta eficiencia sube a valores más altos que 0,2% de grasa. Con la clarificadora adelante de la separadora de suero, es posible entonces, uno, sacar la mayor parte de las impurezas. Entonces la separadora va a enfocarse solamente en sacar la grasa. Y el segundo punto es que como este suero llega más limpio a la separadora de suero, que tiene que enfocarse en sacar la grasa, esta separadora también hace mucho menos descargas por hora, ¿sí? Mucho, mucho menos. A veces más, hace descargas con más de 1 hora de intervalo. Entonces, con esto nosotros reducimos el tiempo a lo largo de la producción que esta separadora va a estar haciendo descargas y por lo tanto la dejamos con una eficiencia en su máximo por mucho más tiempo. Creo que ahí vamos bien de tiempo. Em, Esto sería para clarificación. Ahora, hablando un poco de la bactofugación, ¿sí? La bactofugación o las bactofugas son unidades de remoción de esporas y bacterias. Su función principal es remover esporas, pero también hace la remoción de bacterias en un cierto nivel, un poco más bajo que las esporas, pero vamos a explicarles más adelante. Pero sí, hace la remoción de esporas y bacterias. Pero primero de todo es solamente de nuevo, para que demos todo en la misma página, ¿qué son esporas y bacterias? ¿Son la misma cosa? ¿No son la misma cosa? Entonces, productos naturales como la leche y el suero, que viene de la leche, tienen bacterias y esporas a un cierto nivel, ¿sí? Se encuentran en el alimento del ganado, por ejemplo, en hierba, en ambientes posteriores al ordeño. ah, pueden estar ahí en el almacenamiento de los productos. Y las bacterias son microorganismos unicelulares, ¿sí? Son medidos en unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto nosotros todos conocemos o tenemos una idea, pero las esporas son también microorganismos formados por las bacterias. Algunas bacterias tienen la capacidad de formar esporas. Es un mecanismo de supervivencia utilizado por estas bacterias. El DNA bacteriano es encerrado en una cáscara proteica y esto ocurre cuando las bacterias están ahí en una situación drástica
de condiciones del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el calentamiento, ¿sí? Entonces, cuando está en un ambiente, por ejemplo, muy caliente, este tipo de bacterias forman esporas y estas esporas tienen una capacidad de sobrevivir mucho más grande que su forma inicial, que es la forma de bacteria. Son altamente resistentes al tratamiento térmico, ¿sí? Así como UV y condiciones de secado, son realmente altamente resistentes. Y claro que pueden causar el deterioro o intoxicación alimentaria si se produce la germinación. Entonces, para pasar por estas condiciones del ambiente extremas, la bacteria forma las esporas, ¿sí? Entra en este formato de esporas. Cuando esta condición extrema pasa, la espora germina y forma la condición de, y pasa a su forma de bacteriana de nuevo. Entonces, esto puede generar una intoxicación alimentaria, un deterioro posterior del alimento. ¿Y por qué remover las esporas de los productos lácteos? Sí, justamente porque la reducción de las esporas es algo vital para mantener un producto de alta calidad, ¿sí? Eh, el paso de eliminación de esporas es complementario a la pasteurización, ¿sí? La pasteurización es altamente eficiente para sacar bacterias, para remover bacterias, pero no es eficiente para sacar esporas, ¿sí? Y justamente una unidad de eliminación de esporas es la solución ideal para eliminar esporas con el menor impacto de calentamiento. Las esporas, en la 99% de las veces, es algo que realmente no se va a sacar con temperatura. Entonces es necesario hacer una remoción mecánica. ¿Y cómo hacemos la remoción mecánica? Por separación centrífuga, por diferencia de densidad, ¿sí? Y por diferencia de tamaño de partícula, como nos decía la ley de Stokes. Un punto extremadamente importante que causa mucha confusión es que la lactofugación es un proceso únicamente hecho en caliente, con temperaturas de 45 hasta 60 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro que es posible separar estas esporas eh, con la leche fría. Es posible, pero la eficiencia de remoción es muy baja, ¿sí? Porque justamente la densidad y la viscosidad de la leche y de la grasa de la leche es mucho más alta con la leche en frío. Entonces, ahí nosotros reducimos la velocidad de separación por la ley de Stokes, por diferencia de densidad y también por el factor de la viscosidad. Entonces, queda mucho más difícil de separar estos productos y ahí el costo-beneficio ya no se paga, ¿sí? Vamos a estar ahí tirando producto con las descargas de la separadora, que es algo natural que hay que ocurrir, pero la eficiencia de remoción va a ser muy baja. Entonces, la cuenta no cierra, ¿sí? En costo-beneficio. Por eso es un proceso optimizado y hecho siempre en caliente para tener altísimas tasas de remoción de esporas, eh, minimizando ahí también, intentando minimizar las mermas por las descargas. Em, bueno, se dirige a las esporas y bacterias termodúricas que sobreviven al tratamiento térmico, ya hablamos de eso, y es un paso clave para productos lácteos, como por ejemplo la fabricación de queso, principalmente la fabricación de quesos especiales, de quesos más madurados, que requiere un tiempo de maduración más grande, y entonces te imaginas que vamos a suponer que la leche tiene muchas esporas y estás haciendo un queso de larga maduración. Eh, Meses de maduración. Eh, Estas esporas, después de pasaren por las condiciones de pasteurización, van a germinar en el producto, ¿sí? Van a germinar en el queso. Y entonces van a competir con las levaduras y van a deteriorar el queso al final del día. Este es un punto.
O entonces podemos utilizar bactofugadoras para leche de vida útil prolongada. O, bueno, ni siquiera puede ser para una leche de vida útil prolongada. Puede ser que, vamos a suponer que tenemos en su cadena ahí de distribución, tienes lugares muy lejanos para enviar esta leche, ¿sí? Entonces, con una bactofugadora, junto con el proceso de pasteurización, es posible incrementar algunos días más de, de vida útil, ¿sí? De shelf life. Entonces, ahí podemos incrementar, llegar hasta 12 días, incrementar ahí 4 días en la vida útil del producto, lo que ya podría tal vez en algún caso, ayudar en cadenas de distribución más difíciles, vamos a poner de esta forma. O entonces podemos utilizar para leche y suero en polvo, ¿sí? Para cumplir con los requisitos reglamentarios y de los consumidores. Entonces, nosotros vamos a hablar vamos a enfocar en la fabricación de queso y en la fabricación de leche y suero en polvo. Creo ser en temas más así, más usuales, pero solo para comentar a ustedes el tema también de alargamiento de la vida útil de la leche pasteurizada, por ejemplo. ¿Sí? Los organismos, un punto importante es que los organismos a eliminar difieren entre la línea de producción y los productos finales. A depender del producto final, nosotros normalmente identificamos un target, ¿sí? De microorganismos. Y las tasas de reducción también difieren, pero según la complejidad microbiológica de la leche, del queso y del suero. Y también del tipo de espora que va a ser removida. Como les comentaba, el tratamiento térmico puede inactivar algunas bacterias, pero no las esporas. La pasteurización no elimina todas las bacterias y no elimina esporas, ¿sí? Cuanto mayor el calor aplicado, más efectos térmicos y más impactos en la calidad del producto. Por ejemplo, eh, una leche UHT tiene más impacto que una leche pasteurizada, claro. Claro que los procesos fueron ahí optimizados a lo largo del tiempo, pero nosotros sabemos que el tratamiento térmico tiene sí efectos en la calidad del producto en términos sensoriales. Y una unidad de eliminación de esporas es una solución óptima para eliminar esporas con el menor impacto de calentamiento. Esta es una números aquí, claro que son números así generales, pero es bueno para tener una idea. Eh, la, la bactofugadora puede eliminar un 80% en un promedio, un 80% del recuento total de bacterias de una muestra o em, de una muestra de leche y llega en un promedio a 95% de la remoción de esporas, 95, 98, vamos a hablar en el próximo slide las diferencias. Eh, y si ponemos la pasteurización junto con la unidad de bactofuga, podemos llegar a 99% de la remoción de las bacterias, claro, por el efecto del pasteurizador, y también tener el efecto de los 95-98% de remoción de esporas. Esta es una gráfica que muestra justamente esto. Entonces, el número 1 y número 2 son esporas anaeróbicas y esporas aeróbicas. Y el número 3 sería el recuento total de bacterias. Entonces, vemos que si incrementamos la temperatura, incrementamos la reducción del recuento total de bacterias, pero no incrementamos ni 1% de la remoción de esporas, ni anaeróbicas ni aeróbicas. Este es un ejemplo del efecto de la bactofugación en el recuento total. Entonces, cuando vemos el efecto de la pasteurización, vemos una reducción de este recuento total y si añadimos la bactofugadora, vemos un incremento adicional, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del recuento de termodúricos que generan las esporas,
vemos que la reducción logarítmica en la pasteurización no existe, ¿sí? No es posible removerla. Y entonces tenemos que añadir una bactofugadora, una unidad bactofuga para remover estas esporas. Aquí yo puse una reducción logarítmica, pero la verdad es que es un valor entre 1 y 2, 1.4 más o menos. Las esporas más pesadas y densas se separan primero, ¿sí? Esta es la pura ley de Stokes. Entonces, mira que las esporas aeróbicas aquí, ellas son más pequeñas que las esporas anaeróbicas y son menos densas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay dos tipos de esporas, como estamos hablando, que son las aeróbicas y las anaeróbicas. Las aeróbicas les gustan y necesitan del oxígeno. Las anaeróbicas no, no necesitan de oxígeno y no les gustan también. Entonces, por esta diferencia de que las esporas aeróbicas son más pequeñas y menos densas que las esporas anaeróbicas, las tasas de eliminación de estos dos tipos de esporas son distintas. Entonces, la tasa de eliminación de las esporas aeróbicas queda alrededor de 95% y la tasa de eliminación de las esporas anaeróbicas alrededor de 98%. Aún así, es un porcentaje muy alto, ¿sí? Entonces, como comentaba, la menor tasa de esporas aeróbicas sí debe a la cuestión de que son más ligeras, ¿sí? Pero también que pueden adherirse a los glóbulos de grasa por medio del oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene una afinidad muy grande al glóbulo de grasa y por su vez la espora aeróbica también tiene una afinidad muy grande con el oxígeno. Entonces, una pequeña parte de las esporas aeróbicas tiene la tendencia de salir junto con la grasa en el centro de una separadora centrífuga, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos más o menos estos 3% de diferencia de remoción de esporas aeróbicas y anaeróbicas en una unidad bactofuga. Eh, Recuerden que nosotros hablamos también de los targets, entonces para producción de queso, el target, así, la espora o las esporas que queremos remover principalmente son las esporas anaeróbicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las esporas que no necesitan de oxígeno y normalmente son las esporas que van a estar presentes ahí en los quesos de maduración más larga, ¿sí? Em, ya en la leche blanca, leche pasteurizada, leche HT, nosotros enfocamos o el enfoque es en las esporas aeróbicas, ¿sí? Eh, y en el polvo, ahí cuanto más remoción, mejor, porque ahí tenemos que sacar, eh, claro que el equipo va a sacar todo siempre, pero la gente hace mediciones no solamente en esporas aeróbicas o en esporas anaeróbicas, sino en todos los tipos de microorganismos porque hay requerimientos muy rígidos. Ahora vamos a hablar entonces primero de la reducción de esporas para producción de quesos y después de la reducción de esporas para producción de leche y suero en polvo. Entonces, el uso de la bactofuga en la fabricación de queso tiene que ver con el tema de evitar el deterioro durante la fase de maduración del queso. Claro que quesos que van a ser consumidos de manera muy rápida normalmente no van a sufrir con este tema. Pero, de nuevo, quesos que tienen un cierto tiempo de maduración eh, van normalmente una vez u otra a sufrir con eso y entonces la solución puede ser una unidad bactofugadora, ¿sí? Eh, Reducción del nitrato de sodio, entonces conservadores ahí también podemos reducir porque claro, estamos sacando la mayor parte de los microorganismos por separación mecánica. Si las esporas están presentes y pueden germinar dentro del queso,
como les comentaba, causando sabores raros, olores desagradables y también intoxicación. Las bactofugadoras también eliminan las células somáticas hasta un 85% más o menos. Em, y los impactos de las células somáticas en en la leche para queso, básicamente está ahí, tiene que ver con la mayor concentración en vacas con mastitis, ¿sí? Esto es muy, bueno, es de largo conocimiento de los productores de leche. Eh, Aumenta el riesgo de actividad enzimática en la leche y estas enzimas pueden desnaturar las proteínas. Y con la denaturación de las proteínas puede reducir el rendimiento del queso, ¿sí? El nivel, eh, bueno, también es de largo conocimiento que el contenido de proteína ajustado, el contenido de proteína y de grasa bien ajustado en la receta del queso es esencial para el rendimiento. Entonces, tener estas proteínas denaturadas es algo que también puede seguramente influir en el rendimiento total de la fabricación. Bueno, Recuerden que pueden hacer sus preguntas, para si tienen alguna cuestión durante la presentación, pues apúntenla para que no se les olvide. Se van a contestar al final, pero si van surgiendo, como lo ha hecho por aquí algunas de las personas, quien ha preguntado de las NSE Labs, pues bueno, hay que irlas preguntando para que no se nos pase. Adelante, Bernardo. sí, 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 sí. Em, Bueno, entonces ahí, esto ya hablamos de la reducción de la flora contaminante, mejora de la acción de la levedura láctea, pues no va a tener competición, em, mayor control de la etapa de acidificación de la masa y prolongación de la vida útil de los quesos frescos también, pero más enfocado en quesos madurados. Em, Más allá de la eliminación de esporas, entonces, de nuevo, el tema de las células somáticas, la unidad, un punto que no comenté que, es que la unidad bactofuga puede eliminar hasta un 90% de las células somáticas. Siguiendo, reducción de esporas para producción de leche y suero en polvo. Entonces ahí, ¿por qué lo hacemos? Claro que hay el tema del cumplimiento de normas. La leche y el suero en polvo están estrictamente regulados por ley, ¿sí? Y un- muchas veces son utilizados en fórmula infantil, entonces ahí la regulación también es mucho más grande, mucho más estricta. Y el polvo de bajo contenido de esporas es un requisito clave del mercado. Sí, esto incrementa también la calidad del producto. Y claro que los estándares, ellos cambian de mercado a mercado. ¿Sí? Hay que llevar esto en consideración también. Entonces, ahí para los polvos, como comentaba, eh, estamos ahí básicamente no solamente enfocando en un tipo de espora o en otro tipo de espora, sino todas las esporas posibles, aeróbicas, anaeróbicas. eh, Ellas pueden venir de una contaminación en el proceso de la leche cruda o entonces en el almacenamiento, por ejemplo, de la leche cruda y generan un posible deterioro a productos lácteos secos, incluyendo la leche y suero en polvo. Eh, La eliminación, de nuevo, es fundamental para este proceso, principalmente de la leche y suero en polvo. Es realmente fundamental porque el límite superior es muy bajo para esporas termofílicas en el polvo. Eh, Puede ser complicado reducir este contenido de bacterias termodúricas y esporas termofílicas en el polvo sin una reducción, perdón, una remoción mecánica de estas partículas. Y ahí la solución realmente es una unidad bactofuga para poder reducir esporas y algunas bacterias a niveles bajos. El tema con el polvo es el tema de la concentración. Es un factor realmente poderoso porque
La leche cruda, al final del proceso, hasta llegar a su condición en polvo, se concentra mucho, ¿sí? Entonces el factor de concentración para leche entera en polvo es prox de 7 normalmente. Ya el factor para una leche en polvo desnatada es de 10. Y el factor de concentración para el suero puede llegar hasta 140, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no sacamos esporas de este producto, el contenido relativo de esporas y bacterias aumenta con la concentración del producto, ¿sí? Hace sentido. Concentra todo, ¿sí? Concentra grasa, por eso queremos sacar la grasa del suero, porque va a concentrar grasa, va a concentrar esporas y va a concentrar bacterias también. Entonces debe tenerse en cuenta al calcular los límites de esporas por producto final. Los pasos de concentración incluyen filtración, evaporación y secado. Normalmente, claro que no es siempre así, pero normalmente es, ¿sí? Y aquí solamente me gustaría de poner un tema que es el tema del concentrado por filtración. Claro que por evaporación y secado ya hablamos aquí, pero eh, un tema que me gustaría poner aquí es el tema de que, de nuevo, es mucho más fácil sacar esporas o cualquier otra partícula que sea, pero es mucho más fácil sacar esporas de una leche o un suero, una leche cruda o un suero dulce 6%, que sacar esporas de una leche concentrada o de un suero concentrado, ¿sí? Entonces, que veo muchas veces son procesos donde se saca la grasa del suero, por ejemplo, o de la leche, y se concentra estos productos para venderlos concentrados o venderlos a otros lados. Pero estos productos concentrados pueden tener una carga de esporas muy grande. Entonces, ahí algunas industrias están poniendo requerimientos de calidad en estos productos para poder recibirlos, porque después queda mucho más caro, mucho más costoso poner un equipo para sacar esporas de un producto ya concentrado. Y para cerrar, entonces, básicamente, ¿cuál es la configuración de una unidad bactofuga? Nosotros hablamos de la configuración de la clarificadora, que les comentaba que el producto entraba ya en la periferia de los discos. En la bactofugadora o la bactofuga, aquellos orificios que les comentaba que en una descremadora de leche, por ejemplo, está bien al centro o un poquito, o al centro un poquito más cercano al centro del rotor. Aquí en la bactofugadora, estos orificios están más cercanos a la periferia de los discos y forman este canal de separación aquí un poquito más a la periferia de los discos que correlaciona a una separadora, pero más adentro que en una clarificadora. Es una configuración que optimiza la remoción de esporas, ¿sí? Entonces, en este punto, de nuevo, la grasa también ya no tiene fuerza para volver al centro del equipo, entonces la merma de grasa en un proceso como este prácticamente no existe y es un punto donde nosotros ya podemos sacar las esporas y también partículas más grandes. Hay dos tipos de bactofugadores que vamos a hablar ahorita, porque como pueden ver, estas dos aquí tienen la entrada, pero la de la izquierda tiene una salida sola y la bactofugadora de la derecha tiene dos salidas, ¿sí? Y estos son los dos tipos de bactofugadoras que puede encontrar. Llamamos de bactofugadoras modelo BB y las bactofugadoras modelo BM, pero básicamente son bactofugadoras de fase única, o sea, de una salida, que sería la BB, o entonces bactofugadoras de dos fases, dos salidas, que sería la bactofugadora modelo BM. Pero, ¿cuáles son las diferencias así principales? Las separadoras modelo BB son equipos que tienen menos equipos periféricos, llamamos de menos equipos periféricos, o sea, menos
claro, tiene sus componentes de entrada, pero como solamente tiene una salida, va a tener menos instrumentación, menos válvulas, porque es una salida sola. Eh, por lo general, hace 3 descargas por hora, adecuado incluso para leche cruda de menor calidad. Aquí yo puse menor calidad, pero es un tema de realmente que es un equipo, como hace también 3 descargas por hora. Es un equipo que puede manejar una leche con realmente un contenido extremadamente alto de esporas y también de impurezas. Y aquí mejor eficiencia tal vez no sea la frase más correcta, pero yo diría que tiene una eficiencia más constante a lo largo de toda la producción. Las dos tienen la eficiencia de 95-98%, pero esta realmente podría decir que es más robusta. Y la BM, que tiene 2 fases, claro que tiene la necesidad de más equipos periféricos, porque son 2 salidas, obviamente. Un gran punto de esta separadora versus la BB es que tiene por general una descarga por hora, hace una descarga por hora, entonces eh, por lo tanto menos mermas de producto. Eh, una de las fases, una de las salidas es recirculada a la entrada, ¿sí? Entonces esto ayuda también a tener estos intervalos de descarga más largos porque estamos utilizando un cierto volumen siendo recirculado a la entrada. Y puede ser que no, es un equipo que puede no manejar bien leches con altísimos contenidos de esporas, porque siempre una parte, un 3% del caudal de entrada es recirculado, un 3% del caudal de entrada es recirculado de vuelta a la entrada, ¿sí? Entonces, esto llamamos de fase concentrada, pero vamos a hablar adelante. Esta es la configuración de un equipo BB. No sé si pueden ver ahí, pero hay puntos negros aquí en este video que sería la representación de las esporas. Entonces aquí tenemos la entrada, pasa por la pila de discos. La mayor parte de las esporas quedan atrapadas aquí en el espacio de sedimentos y una parte sale. Claro, no es posible eliminar 100%, ¿sí? Pero una entrada, una salida. Reducción de 98% de esporas anaeróbicas, reducción de 95% de esporas aeróbicas y un promedio de 3 descargas por hora. Ya la separadora modelo BM es una separadora de 2 fases, como comentaba, siendo que una de las salidas, entonces, primero, el principio igual, ¿sí? Entrada, las esporas aquí, parte de las esporas queda atrapada en el espacio de sedimentos, pero una parte también de las esporas sigue para esta salida de fase pesada que llamamos, que es la salida que va a ser recirculada a la entrada. Esto representa un 3% del caudal de entrada, es recirculado. También llamamos esta salida de fase concentrada. Entonces, hay un punto muy positivo en tener esta recirculación, que es realmente lograr incrementar el intervalo de descarga en un promedio de 1 vez por hora. Pero a lo largo de la producción, si es una producción muy larga y si el contenido de esporas a la entrada también es muy alto, nosotros estamos siempre incrementando un poquito el contenido de esporas a la entrada a lo largo de la producción. Entonces, este equipo puede ser que tenga alguna variación de eficiencia al final de la producción, aunque esto no sea tan común de ocurrir, pero es algo que hay que tener en cuenta. Pero funciona muy bien en la mayoría de los casos y es muy bueno principalmente por cuenta de su intervalo de descarga más largo. Bueno, era básicamente esto que tenía para hoy. Hablamos para hacer un resumen, hablamos de la clarificación. Primero de todo, hablamos de los principios de separación, dónde están ubicadas las separadoras o dónde pueden estar ubicadas las separadoras en la fábrica, ¿sí? Hablamos de los 2
conceptos, las dos tecnologías que ustedes pueden encontrar de separación centrífuga en el mercado. Hablamos de la clarificación, el propósito de hacer la clarificación, que es básicamente en un resumen así, muy resumido, sacar impurezas, pero también en el caso del suero, sacar impurezas y recuperar los finos del queso, incrementar la eficiencia de la separadora de suero a lo largo de toda la producción. Después hablamos de bactofugación, empezamos con el concepto de bactofugación, que son esporas, que son bacterias. Hablamos también de la importancia de la bactofugación en la producción de quesos, la importancia de la bactofugación en la producción de polvos. Hablamos muy rápido de la importancia de la bactofugación en la producción de leche, eh, por, puede ser por un tema de la cadena de distribución para incrementar la vida útil, pero también puede ser un tema de mantener, recuerden que hablé de mantener la calidad o tener un estándar de calidad de la leche que se recibe de muchos lados, ¿sí? Es una otra aplicación también para la bactofugación. Y al final hablamos de los tipos de bactofugadoras, sus diferencias, sus pros, sus cons y, y nada. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias.